Muy buenas tardes, hermosos y hermosas, bienvenidos a un directo fantástico de la serie de directos que hacemos con la Asociación Española de Pediatría, concretamente con la plataforma dirigida a las familias, en familia, a EPED. Lo vamos a dejar aquí ahora para que podáis seguirles. Y tenemos un directo hoy muy importante sobre un tema. El directo tiene por nombre Gripe en primavera, bronquiolitis en verano. ¿Por qué cambian de estación las infecciones? Por no decir gripe en primavera, bronquiolitis en verano. ¿Qué sin Dios es este? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué tenemos este cambio de estacionalidad de los virus? Bueno, pues para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a un amigo, a Pepe. Tenemos a Pepe Serrano, más conocido como Pepe Pediatra. Pepe y yo nos conocemos de hace un montón de tiempo y bueno, pues para que os lo cuente también él, le voy a dar paso lo antes posible. Desde Cataluña, bueno, supongo que estará en su tierra, a lo mejor está por ahí. ¿Qué nos cuentas, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marian? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Eh, Encantadísimo de estar aquí contigo y de compartir este ratito con todos los fans de la EP, fans tuyos, por supuesto, que sé que los tienes y que siguen siempre tus directos incondicionalmente. Bueno, vamos a poner aquí en familia AEP para que la gente sepa de qué estamos hablando. Directo con en familia. Vamos a ver. AEP. Ay, AEP. Y voy a poner aquí. Y fijo el comentario, que esto es maravilloso. Desde que aprendí a hacer eso. Bueno, Pepe, cuéntanos, ¿dónde estás? Que sepamos dónde te ubicamos. Pues estoy en mi casa, en Vilanova y la Geltrú, la costa de Barcelona, un día fantástico. No os pongo la cámara fuera por no daros envidia, Por pero hace favor, un día no lo hagas. que yo quiero quedarme aquí y no ir ni para adelante ni para atrás. Solecito, calor, pero un vientecito fresco que anima a hacer cualquier Fantástico. cosa. Pues tengo aquí unos datos sobre ti. Yo te conozco bien, pero para que nos conozca toda la gente que nos está viendo, eres pediatra del equipo de atención pediátrica del Garraf en Barcelona. Eres miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y del Consell Asesor de Vacunaciones de Cataluña y, bueno, pues un gran divulgador muy activo en redes sociales de temas pediátricos, que es a lo que tú te dedicas. Bueno, es una suerte tenerte hoy con nosotros, Pepe, para hablar, bueno, de todo esto que está ocurriendo, de este carajal que tenemos. Estuvimos hablando hace un tiempo, bueno, a principios de este año, sobre el virus respiratorio sincicial, el causante de las bronquiolitis, y que, bueno, pues que el año pasado, en el mes de julio, hubo un despunte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Nosotros teníamos nuestros tempos adecuados a cada uno de los virus y virus respiratorio sincitial, el de la bronquiolitis, era típicamente octubre hasta febrero, marzo del año siguiente. Pues el año pasado, patapam, sorpresa porque hubo mucho menos del que vemos habitualmente. Nos quedamos tranquilísimos y contentísimos, pero en primavera y hasta mediados de verano volvía a surgir otro rebrote que, sumado con el anterior del invierno, fue incluso mayor de lo que teníamos previsto habitualmente. Por tanto, pues sí, como dices tú, un carajal y un sinvivir Claro, de porque además mix de esto, virus. esto no se ha acabado aquí, o sea, estamos hablando de lo que pasó en julio del año pasado, pero este mes de marzo, o sea, ahora mismo ha habido una segunda ola de gripe, que es mayor del que se registró al principio del invierno, de gripe de subtipo B, sobre todo además en menores de 15 años, es decir, ya nos habíamos relajado, las familias, aquí ya no hay medidas, ya, bueno, los índices, ¿no? La epidemiología acompañaba, pero sin embargo nos vemos con sorpresas, ¿no? Entonces, ¿está cambiando la estacionalidad de las infecciones? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y sobre todo vamos a hablar de lo que ocurrió, ¿no? Durante la pandemia, porque es verdad que el uso de mascarillas, el uso masivo de mascarillas, el distanciamiento,
los confinamientos, todas las medidas nos aislaron del COVID, pero nos aislaron también de otros patógenos. Entonces, ¿esto qué consecuencias estamos viendo ahora ya un tiempo después? Aunque el COVID no se ha ido, que una muy buena amiga mía esta mañana me mandó la foto de su test. Lo que pasa es que no nos testamos. Sí, desde luego teníamos estas estacionalidades, llegó el COVID y se implantaron todas estas medidas que para evitar o medidas de contención para contagios por el virus de la COVID, pues funcionaron y muchas de ellas funcionaron en gran medida. Pero pues vimos también que funcionaban contra los otros virus, como no podía ser de otra forma. Si los virus se transmiten por vía aérea, procuramos no estar cerca de los demás, aislamos a los que están enfermos y además por lo que pudiera pasar ventilamos mucho más y nos ponemos mascarillas. Claro. Evidentemente contagiamos menos el virus de la COVID, pero también contagiamos y traspasamos menos cualquier otro virus. El ciclo vital de la mayor parte de los virus respiratorios es el que lo tiene, lo exhala, lo echa con el aire, se queda ahí flotando en el aire, tiene un tiempo de latencia en el cual vive hasta que llega otro, inhala y se lo mete para adentro y empieza ahí su ciclo vital. Fue bien para la COVID, sí, pero fue bien también para los otros virus y ahora a lo mejor estamos recuperando ese tiempo perdido que vivía un virus que no pudo aprovechar cuando tenía todas las medidas de contención en su contra y ahora se han liberalizado. Un poco yo creo que el resumen de este cambio sería este. Y realmente puede haber contribuido, porque hay gente que piensa, bueno, pues a lo mejor esto ha afectado también a la inmunidad de la gente, ¿no? O sea, se han podido generar bolsas de personas susceptibles. Sí, ten en cuenta que, claro, el virus respiratorio sincitial, por ejemplo, es un gran ejemplo. Los bebés nacen, los primeros meses de su vida se contagian. Algunos lo pasan fatal, incluso algunos llegan a morir. El virus respiratorio sincitial puede ser letal. Otros lo pasan como un cuadro de bronquitis importante y otros lo pasan como un catarrito. Todos los que nacieron en el periodo que íbamos con mascarillas, que no teníamos contacto los unos con los otros y a que además hacíamos especial hincapié a que a los recién nacidos, sobre todo, no fuesen todos los parientes en masa a verlo porque le Claro. podían contagiar la COVID, tampoco le contagiaron el virus respiratorio sincitial. Por tanto, sí que nos ahorramos todos los que acababan estando muy malitos, pero nos ahorramos también todos los que no lo pasan tan mal y todos los que lo pasaban como un catarrito. Por tanto, la respuesta inmunitaria, las defensas que les genera haber estado en contacto con el virus, todos esos no la tuvieron y son tan frágiles a ser contagiados como los que nacen en esta temporada. Claro. Por tanto, esto es un poco lo que se denomina la deuda inmunitaria, ¿no? Tenemos una deuda inmunitaria o incluso viral. Tenemos una deuda con un virus que habitualmente nos contagia a todos, pero que por esas circunstancias no nos contagió. Y sí, que el virus no perdona, ¿no? Es El virus como, recupera, el virus es como los niños de mi tiempo, que los que no lo hacíamos bien íbamos a septiembre, que ahora me parece que eso ya ni se hace, pues, pues el virus lo que no hace en junio, en septiembre lo recupera, por eso poner es un como, ejemplo. Pepe, eso es como los adolescentes. La adolescencia hay que vivirla. Y entonces eso es como el típico niño que los padres dicen, uy, mi adolescente es muy bueno, el niño ni sale ni protesta, todo le parece bien, el niño con 14, con 15, con 16 y luego pues con 22 está en la carrera y se desata. Es decir, la adolescencia y la rebeldía hay que pasarla, si no te Exacto. pasa, malo, si no te está pasando en el momento, va a ser peor después. Exacto, son etapas y contagiarse, pues tenemos que contagiarnos. Algunos más afortunadamente, porque pueden pasar cualquiera de estas infecciones de forma muy banal o asintomática, toda esta terminología la hemos aprendido gracias a la COVID, pero en Sí. definitiva tienen contacto con el virus y generan su inmunidad para que la próxima vez que tengan contacto con el mismo virus no se contagien. Si ese primer contacto no ha existido, esa deuda que tiene el individuo respecto a la infección
queda ahí pendiente porque la próxima vez que tenga contacto va a ser obviamente la primera y va, por Claro, decirlo en términos entendedores, va a palmar. En una forma u otra va a palmar. claro, y además esto es lo que no estamos acostumbrados, que esto que ocurría con 1 o 2 años, pues puede verse con 4 porque no ha ocurrido en su momento y nos pilla un poco a trasmano. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, por terminar este bloque, vamos a hablar de la estacionalidad de las infecciones ahora. Eh, sí me gustaría hacer hincapié cuando he comentado eso de que el COVID sigue estando ahí. Esta mañana, y me ha venido porque has dicho, ¿no? Lo de los bebés recién nacidos, de no ir a verlos y demás. Esta amiga mía, que ha dado positivo, eh, se ha hecho el test porque iba a ver a una prima suya que estaba embarazada. Y por eso ha tenido esa protección, porque el otro día estuvo con una persona que había dado positivo y ella se encontraba regular y ha pensado, uy, pues si el otro día estuve con una persona que era positivo y ahora voy a ver a mi prima, yo tengo fiebre y mi prima está embarazada, debería hacerme un test. Entonces, que no nos olvidemos que aunque no nos testemos de manera masiva ahora mismo y estemos conviviendo con una enfermedad que sin duda, bueno, pues tenemos aplacada gracias a esa inmunidad que tenemos, pero que ante las personas vulnerables. Sí, sí, uy, te he perdido. El virus sigue estando ahí. Estamos muy, muy indemnes porque las variantes que circulan ahora son más benignas, porque mucha gente se ha contagiado y al haberse contagiado ha generado su propia inmunidad y, por supuesto, por las vacunas, que se han puesto millones de dosis de vacunas y las vacunas contribuyen a generar inmunidad. Pero, obviamente, no tenemos que quitarnos de la cabeza el tema porque sabemos que el virus puede contagiarnos más de una vez, sabemos que el hecho de haberlo pasado o de estar vacunado no nos deja inmunes al 100% y sabemos, como bien dices y como muy bien ha tenido el acierto de hacer tu amiga, que hay personas especialmente vulnerables por las condiciones que sean, porque tengan una enfermedad de base, porque estén embarazadas, porque hayan sido trasplantados, porque no se les haya podido poner la vacuna por cualquier circunstancia, que la protección que tiene esa gente es el bien hacer de los que la rodeamos. Es Claro, decir, esto es la llamada inmunidad de grupo en un máximo exponente. Cuanto más a salvo los mantengamos y cuanto más vacunados e inmunizados estemos más los de su alrededor, más los estamos protegiendo indirecta o directamente, digámoslo como queramos. esa es la clave y que no nos olvidemos que los test siguen ahí, que ante personas en riesgo, ante personas vulnerables, siempre está bien testarse y recordemos que están los test dobles, además, bueno, triples, de COVID, gripe A, gripe B, que son interesantes. Vamos a hablar ahora de esa estacionalidad, Pepe, y te propongo que hagamos un repaso a los virus más relevantes. Hemos hablado del VRS, del virus respiratorio sincitial, que aquí ya es como uno más de la familia. La temporalidad es que empieza como octubre-noviembre, más o Sí, menos. Con los Reyes Magos, diciembre y enero ahí tiene el pico. Y luego ya febrero y marzo es cuando cae. Y eso, como decíamos, era hasta ahora porque el año pasado, bueno, aparecieron casos poco habituales. Entonces, ¿qué infecciones tenía un calendario tradicional y cuáles son las novedades a las que nos estamos enfrentando ahora mismo? pues mira, hay algunos con mucha base científica, como esto que comentas tú del virus respiratorio sincitial. ¿Por qué? Porque como son niños, porque la infección básicamente es en niños pequeños, en bebés, que muchos acaban en el hospital, pues históricamente en el hospital se ha detectado la presencia del virus respiratorio sincitial y lo tenemos muy, muy acotado. Otro que también tenemos o teníamos muy o bastante acotado es el virus de la gripe. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como condiciona a muchas hospitalizaciones, pues en los hospitales se registraba y se sabía también pues que era habitualmente en invierno y en el caso de los pediatras, a continuación del virus respiratorio sincitial, lo teníamos también acotado porque esas hospitalizaciones hacían pues, que se testaran a los enfermos que ingresaban en el hospital y se sabía también la estacionalidad.
Otros que tenemos un poco acotados más de andar por casa y no porque testeáramos. Pues mira, por ejemplo, las patologías por el estreptococo del grupo A, las típicas anginas o la Ujú. escarlatina. Esto típicamente era de primavera. Las gastroenteritis veraniegas, que ya también era un tópico de los pediatras, ¿no? Se acaban los constipados de invierno y empiezan las gastroenteritis de primavera. Otras gastroenteritis distintas que son las del rotavirus. Estas, curiosamente, son en invierno y también las tenemos bien acotadas porque como suelen ser también niños que ingresan, también se testeaban y se sabía que las gastroenteritis por rotavirus suelen tener una estacionalidad distinta a las demás gastroenteritis. Más o menos por ahí andaría la cosa. Por supuesto, todos los catarros de invierno, Claro. porque no por andar con el pelo mojado ni descalzos por la casa, sino porque, uno, en invierno estos virus viven mejor y dos, en invierno tenemos las ventanas cerradas porque hace frío y ahí el virus está a sus anchas para poder circular de uno a otro. Sí, eso de las ventanas y de la ventilación, que es una de las grandes claves, lo cierto es que yo creo que no hemos terminado de entenderlo del todo, ¿eh? O sea, parece que nos cuesta, pero bueno, habrá que seguir insistiendo. Habláis muchas veces, bueno, me gusta que hayas mencionado lo de las anginas, la escarlatina, el estreptococo, ¿no? Que son, parece que son cosas muy diferentes y en realidad no lo son tanto. No, no son tanto, no. De hecho es el mismo microorganismo el que los produce. Cuando te da la infección aguda, son las típicas anginas del fiebrón, Sí, el dolor de cuello, los escalofríos, el no poder tragar de molestia, sí. el encontrarte fatal, pero ese mismo microorganismo, cuando no te afecta así en fase aguda, lo que hace es que por un estímulo inmunogénico que hace, genera otro tipo de enfermedad, que es la escarlatina, que es una infección probablemente menos leve a nivel de garganta, pero que da pues, unas manchitas típicas por todo el cuerpo y que también hace como unas ondas epidemiológicas. Esto lo veíamos típicamente en primavera, tanto anginas como escarlatina, y ahora, pues este año lo estamos viendo a tometer, hablando claro, bueno, con una frecuencia brutal. Era una patología que típicamente era en niños mayores de 3 años, hasta el punto de que los criterios que había para que niños, porque también se les mete el palito, en este caso en la boca, para identificar al microorganismo, los criterios que había para meter el palito en la boca, si sospechabas que era este tipo de anginas, era a partir de los 3 años, y ahora nos hemos dado cuenta que es que hay hasta bebés de 15, 18 meses que las tienen. O sea que esto, una de dos, o antes lo hacíamos fatal y los criterios estaban para tirarlos, que no es probable, o ha cambiado un poco también la epidemiología del microorganismo y ya se atreve con otros que antes típicamente no era ni mucho menos la población diana a la que se dirigía. Ujú. Y has hablado bueno, pues de que a veces ocurren estos picos, ¿no? Estos picos y valles. Eh, Habláis muchas veces los expertos y oímos en la tele todo el rato picos, repuntes. ¿Por qué se producen las acumulaciones de casos? Y sobre todo, ¿hay una diferencia entre esto de los picos y los repuntes? Bueno, un pico es que cada vez hay más casos, cada vez hay más casos, cada vez hay casos. Supongamos que es una ola, cuando llegamos arriba de todo decimos que es el pico y a partir de ahí va bajando. ¿Cómo sabemos cuándo va bajando? Pues no lo sabemos porque detectamos menos casos y nos vamos dando cuenta de que hay menos casos. ¿Qué es un repunte? Pues un repunte es cuando vamos de bajada y nos creíamos que ya la cosa estaba solventada, vuelve a subir otra vez. O sea, vuelve a apuntar un repunte. Como bien has dicho tú, un buen ejemplo es el de la gripe de este año. Este año hubo, en la época típica de la gripe, bastantes casos de gripe A, y cuando ya estaba bajando hubo un repunte, es decir, otra ola de subida casi tan importante como la primera por la gripe B. Hay dos virus
que producen la gripe, el A y la B, cuando nos creíamos que este año solo habríamos tenido la A y que la cosa iba de bajada y que ya estaba solventado con cierta holgura porque había ido mejor que otros años, pues apareció el virus de la gripe B, hizo un repunte de gripe importante, muy importante, con lo cual, pues un poco como con el virus respiratorio sincitial, sumando la A y la B, fue más importante que los que habíamos tenido otros años. Y esto nos descoloca un poco, sobre Nos todo descoloca. a los profesionales sanitarios, porque bueno, el que tiene un caso dice, bueno, ahora no me tocaba, pero claro, las consultas, y especialmente en este caso las consultas pediátricas, esa acumulación de casos, esos picos o esos repuntes, ¿no? Que ocurren de manera inesperada, te dejan fuera de juego porque no hay una previsión, pues muchas veces o de personal o de bueno, pues de recursos, ¿no? Y por eso ocurren estas saturaciones muchas veces que no son deseables y que son difíciles de gestionar cuando nos cambian las reglas del juego. Y el tema es que esto, como estás diciendo, ocurre todo el año, porque llamamos estacionales a las infecciones que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, prevalecen en una estación concreta del año. Cuando hablamos de virus estacionales solemos pensar en el frío, ¿no? En la gripe, en los virus respiratorios, pero claro, has mencionado antes otro tipo de virus, los que provocan las diarreas, los adenovirus, los enterovirus, luego también las enterobacterias, ¿no? Que son más frecuentes en verano. Entonces, claro, eso también afecta, nos metemos en el tema también de la seguridad alimentaria, la distribución, la cadena de frío, todo eso va a afectar para que los bichitos, bueno, pues se encuentren en su salsa y crezcan. ¿De qué depende la estacionalidad en estos casos? Con esa Bueno, diferencia que tenemos ese espectro tan grande. en estos casos, en estos tipos de infecciones intestinales, pues al igual que hemos dicho que los virus típicos de los resfriados viven mejor en invierno, pues estos virus estas bacterias, porque suelen ser bacterias, aunque también hay virus, pero los más llamativos, los que vemos en prensa, que son las salmonelas, las xylella, todas estas, pues estas al revés, estas les gusta más el calorcito y entonces a la que se rompe un poco la cadena de frío, a la que hay algo que está mal conservado, pues se reproduce con mucha más facilidad si la temperatura ambiente es 25, 30 grados que si la temperatura ambiente son 10 o 12. Esto por un lado. Por otro lado también muchas de estas infecciones surgen pues de parties en el campo, que la gente lleva su comida, o quien dice en el campo lleva en la playa, y entonces ahí también es obvio que tenemos mucha más tendencia a ir de party al campo, a la playa o a la montaña en verano cuando estamos a 25 grados que en invierno cuando estamos a 2 bajo cero. Claro. Por tanto, son dos condicionantes. Uno, la afinidad que tienen estos microbios por un ambiente más cálido y dos, nuestras costumbres que hacen que se lo pongamos fácil rompiendo esa cadena del frío que tiene que ser necesaria. Claro, nosotros somos animalillos de costumbres, ¿no? Hombre, Eh, y bueno, como comentabas antes, esas costumbres de, pues en invierno estamos en casa, salimos menos y estamos en ambientes más cerrados y nos aglomeramos. En verano, pues vamos al chiringuito y cambia un poco, ¿no? la manera de relacionarnos y la manera de nuestra forma de divertirnos, pues en invierno al estar más encerrados favorece a los virus más de transmisión respiratoria, al verano al estar más en espacios abiertos, pues favorece más a los microorganismos en general que se desarrollan mejor con el calor. Y muchos de estos, pues como has dicho, son los que hacen toxinfecciones alimentarias. Ayer publicaba yo un artículo en El Mundo sobre cómo afecta, entre otras cosas, el cambio climático a la alergia. Porque realmente la estacionalidad de la alergia, de los procesos alérgicos, También. también ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué impacto? O sea, la alergia impacta porque, bueno, pues al final la polinización ocurre antes, la ventana de oportunidad ocurre antes, es decir, si antes la polinización, la floración era en marzo y ahora es en febrero, pues hemos empezado un mes antes. Y hemos empezado un mes antes y empezamos antes con la alergia, ¿no? Por esas temperaturas que son más cálidas. También afecta porque al haber más contaminación, esto hace que realmente las plantas que no son tontas se defienden y dicen, que me estás poniendo un agente agresivo, pues yo voy a crear una proteína que te vas a cagar.
Entonces, esto con respecto a los virus, imagino que el cambio climático, que no deja títere con cabeza, también está afectando a las infecciones. Sí, hombre, mira, en esto que has dicho tú de la polinización y de las alergias por las plantas, también hay que tener en cuenta que el cambio climático genera un recambio de especies, especies que están muy al límite porque necesitan una humedad muy concreta o muy al límite porque necesitan un sol no muy excesivo, pues con este cambio climático, pues a lo mejor tienen más horas de insolación o tienen menos humedad de la que le corresponde y Claro, esa planta pues progresivamente va derivando al norte y ese terreno pues a lo mejor lo recoge una planta mucho más alergénica como puede ser una parietaria por decir algo, ¿no? O sea que sí, sí. Y yo creo probablemente no esté tan bien estudiado con el tema de los microorganismos, de virus y bacterias, pero es muy probable que si hay interferencia de clima, de climatología en todo lo que nos desarrollamos, pues en el ecosistema de los microorganismos también tiene que haber su interferencia sin lugar a dudas. Sin ir más lejos, por los temas que hemos dicho antes de temperatura, que algunos bichos de estos están mejor a una temperatura que a otra, pues cuando hay un cambio climático y la temperatura global sube, aunque sea décimas, habrá algunos que lo sufran para peor, pero también habrá algunos de los que se beneficien con ese cambio. esto, Exacto, sí, sí, sin duda, esto es esto sin mío, duda. que Sí, nunca sí. el calorcico. Además es que, como con los recambios de las especies de las plantas, cuando alguien deja un nicho, hay 50 esperando por ocuparlo, claro. Y si ese nicho además es un ser humano maqueadito y perfecto para albergarlo, pues ahí hay un mogollón de bicharracos dispuestos a meterse dentro y ocupar el nicho que ha dejado otro. Totalmente. Al final es importante tener en cuenta que todos los actos que hacemos y que están relacionados con el impacto en el medio ambiente nos acaba volviendo. O sea, esto es como cuando escupes para arriba. Sí, sí. Al final te cae. Y en este caso tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer. Todos, ¿eh? O sea, las instituciones, pero también todos, cada uno en el día a día, cada vez que hacemos la compra, cada vez que tomamos decisiones, pues como puede ser, por ejemplo, yo siempre hablo de la alimentación porque al final todos, a lo mejor hay gente que compra más ropa, menos ropa, pero comer comemos todos al día porque si no nos moriríamos y cada decisión que tomamos sobre cómo comemos, qué tipo de alimentos metemos en el carro de la compra, estamos tomando una decisión que puede impactar en el medio ambiente. Pero bueno, hasta aquí el meeting No, sobre no, to- sostenibilidad. totalmente de acuerdo, porque es el concepto de Global Health, ¿no? Salud global. La decisión que tomamos al comprar nos influye, pero no ya porque eso que compramos para comer nos lo comamos, sino porque eso a lo mejor ha viajado desde la otra punta del mundo y ha dejado ahí una huella de carbono, o ha viajado en camión y ha dejado también una huella, o ha O el cultivo surgido. ha sido menos sostenible porque ese Exacto, cultivo ha surgido necesita más de un agua. cultivo, Eso exacto, que en su momento se quemó una tierra para empezar ahí a cultivar. O sea, que no es solo por lo que nos metemos en la boca, sino que es por cómo ha llegado eso hasta nuestra cesta de la compra. También tiene mucha importancia. todo es muy importante y son decisiones que tenemos que tener en cuenta cada día, ¿no? Has mencionado antes, Pepe, al principio, esa construcción relativamente reciente que es la deuda inmunitaria. Para la gente que se ha conectado ahora y también para los que estaban antes, desarrollanos un poquito más en qué consiste esa deuda inmunitaria, cuál es esa hipótesis, ¿no? Hay varias hipótesis que están rondando y concretamente la deuda inmunitaria, ¿en qué consiste? Mira, pongamos un ejemplo, yo creo que relativamente sencillo para que me pueda explicar bien y a ver si soy capaz de hacerlo entender a todo el mundo. Sabemos que todos los niños en invierno, poco o mucho, se constipan. Spoiler, según la OMS, se pueden llegar a constipar 7 u 8 veces al año y es normal. Ahora supongamos que cogemos a 1000 niños de mi pueblo y los ponemos en una burbuja donde no se puedan constipar ni en invierno, ni en verano, ni en primavera. Y un buen día, esos niños los sacamos y los ponemos con sus compañeros
a los que hubiesen tenido que estar con ellos desde el principio. ¿Qué va a pasar? El siguiente virus que venga, probablemente todos los compañeros se han constipado en su momento, en invierno, han generado defensas contra ese virus y no se van a constipar o les va a salir dos moquillos. Esos que hemos tenido en la burbuja, como no han tenido contacto con este virus y no se han inmunizado al pasar la enfermedad, no tienen ningún tipo de defensa. Los que están en el cole desde el primer día, pues van a tener cuatro moquillos o no van a pasar nada. Los que teníamos en la burbuja, como no tienen ningún tipo de defensa contra ese virus, lo van a pasar como lo pasaron sus compañeros la primera vez. Es decir, tenían una deuda inmunitaria porque en su momento no cogieron la inmunidad que han cogido todos los compañeros que se infectaron en un primer momento. Yo creo que Sí, sí, queda muy claro, es muy gráfico el ejemplo y bueno, pues que nadie se asuste, pero sí que sepan, es importante saber por qué ocurren las cosas para, bueno, pues para entender los procesos y no llevarnos a situaciones en las que, oye, ¿cómo es posible esto ahora? Bueno, pues tiene una explicación, está ocurriendo, no es lo deseable ni mejor ni peor, o sea, es una situación nueva, porque al final la vida evoluciona, la vida exacto. cambia y las pandemias, pues también como el cambio climático, eh, arrasan con lo que tienen por delante. Y con relación a la pandemia y a las hipótesis que se han ido postulando en los últimos tiempos, se ha hablado mucho, tenemos ahí un trending topic, que es la vitamina D, también la melatonina, para reforzar el sistema inmunitario. ¿Cuáles son las principales estrategias que hay para protegernos de las infecciones estacionales y qué papel le damos a la vitamina D y a la melatonina en todo esto? Mira, yo aquí voy a ser un poco pragmático. Yo voy a la consulta cada día y veo cada día un montón de niños. Un montón de niños después de la pandemia, un montón de niños durante la pandemia y un montón de niños antes de la pandemia. Si hubiese alguna cosa que reforzase el sistema inmunitario como para que todos esos niños no se constipasen, no cogiesen diarreas, no cogiesen conjuntivitis, anginas, lo que fuese, lo estaríamos dando a porrillo, porque no tenemos ningún tipo de ganas de Si tener fuera como las una consultas. vacuna, ¿no? Realmente, pues sí. Exacto, o sea, si hubiera algo que realmente funcionara, lo tomaría todo el mundo. La vitamina D, pues la vitamina D es un poco, por decir algo, como los probióticos, están un poco sobrevalorados y últimamente desde hace unos años a esta parte han servido para todo, hasta el punto de que ahora miras estadísticas y la mayoría de la población está deficitaria en vitamina D. Pues hombre, si la mayoría de la población está deficitaria en vitamina D, a lo mejor estaríamos extinguidos hace años y a lo mejor es que los niveles de vitamina D no son estos de aquí, sino que son un poco más bajitos y más en un país con un grado de insolación como el nuestro. Por tanto, yo creo que se ha encumbrado un poco la vitamina D, se ha encumbrado un poco la melatonina, que pasaría un poco lo mismo, se ha encumbrado un poco los probióticos y sí que en estudios experimentales podrían tener algún mínimo efecto positivo, pues son en estudios experimentales muy puntuales, pero no demostrado a nivel poblacional amplio, porque si no está claro que si la vitamina D previniese en gran medida los constipados, pues no habría constipados. Esto yo me acuerdo, yo ya tengo una edad y me acuerdo que hace muchos años se decía lo mismo con la vitamina C y la gente se tomaba vitamina C a porrillo y la gente se seguía constipando igual. El problema es que el que te falte vitamina D te da unos problemas, el que te falte Claro. vitamina C te da unos problemas, pero no porque tomes esas sustancias de más vas a prevenirlos, porque tomes la que te corresponde vas a evitarlos, pero porque tomes de más no vas a hacer una prevención. Cuando tú le echas gasolina a un 600, pues anda lo que anda, por más gasolina que le eches, no va a andar como un Ferrari. Si no le echas gasolina, no anda. Pero si la echas, es un 600. No esperes un Ferrari de eso. Podría haber dicho un Twingo, pero soy más de 600 Sí. que de Twingo. Bueno, los Twingo ya sabes que están de moda, están muy de moda ahora. Vamos a hablar
de los centinelas de las infecciones, de la epidemiología de las infecciones, la importancia de la salud pública, ¿no? Que estudia cómo se distribuye pues la frecuencia de la enfermedad, la magnitud, los factores que determinan que haya unas, otras, lo que causa. Entonces, ¿por qué es importante, Pepe, que haya programas de vigilancia? ¿Qué papel cubre? Porque a veces son grandes desconocidos, ¿no? Y de qué sirve conocer? Pues bueno, pues mira, oye, ahora es que resulta que el VRS se estila en julio, pero bueno, pues qué más da, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que haya programas y gente que se dedique a estar ahí Sí, diciendo, a ver qué es, está pasando? es tremendamente importante y cada vez va a tener más importancia. ¿Por qué? Primero, porque tenemos un estado real de la cuestión y nos podemos ir quitando de encima pues estos mantras de esto viene en esta época, ¿no? Ahora no puede ser que tengamos gripe porque la gripe viene en invierno, no, porque los señores que están en epidemiología o que están en salud pública y te cuantifican cuándo ha venido eso, que quizá no saben por qué, pues a lo mejor no, pero te lo han cuantificado y saben que eso está ahí. Segundo, porque la cuantificación de algunas de estas patologías puede ser premonitoria y puede ayudar a otros servicios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos mucho respiratorio sincitial en primaria, podemos ir avisando en los hospitales porque dentro de 15 días van a empezar los ingresos por virus respiratorio sincitial y algunos hospitales grandes en mi provincia, como puede ser Sant Joan de Déu o como puede ser Vall d'Hebron, tienen contingencias específicas para cuando viene virus respiratorio sincitial. Si esto se cuantifica y ellos saben que después de 10, 15 días de que lo veamos en primaria, va a ser cuando ellos tengan el mogollón en sus urgencias y en su hospitalización, pueden empezar a poner en marcha plan de contingencia que muchas veces pasa porque se anulen cirugías y algunas plantas de grandes hospitales de estos estén únicamente ocupados por niños ingresados por estas patologías. Es decir, que es muy importante que lo cuantifiquemos, es muy importante que lo declaremos y es muy importante que todo esto se estudie. Hasta el punto de que nosotros en Cataluña desde hace 2 temporadas tenemos estos test que tú dices, que tenemos COVID, gripe A, gripe B, VRS y adenovirus en la consulta y a cualquier niño sospechoso le metemos el palito, porque además las familias también lo agradecen, porque no es lo mismo que tú a la familia le digas, es un virus. Y ahí se queda la cosa que les digas, no, es que tienen la gripe y probablemente va a tener fiebre más de lo que esperamos con un virus normal. Y probablemente lo vais a ver que está muy pochito. Y probablemente va a contagiar al resto de la familia si no tenéis mucho cuidado. La percepción que tiene la familia de lo que le estamos diciendo es distinta y mucho más realista. Y la seguridad que tenemos nosotros como pediatras de poderle poner nombre a ese virus también nos hace que hablemos con las familias de una forma mucho más abierta y con mucha mayor propiedad. O sea que es importante detectar, cuantificar y tabular todo lo que haga falta. Eso es muy importante y además debería estar extendido de manera total en todos los centros. Yo tuve una experiencia en el mes de noviembre con una amiga que tenía a su niña con síntomas, pues estaba gripe, como de gripe, ¿no? O sea, pues muy cansada, pero claro, tiene un poco de tos, no sabemos si es COVID, si no es COVID. Y fueron las urgencias de, pues era un domingo, entonces las cosas ocurren un domingo normalmente. Y Siempre. bueno, pues, había una lista de espera en un hospital de Madrid, en la sala infantil, me dijeron, bueno, aquí lo mínimo van a ser 2 horas y media. Y entonces, claro, yo al final, en ese hospital no estaban haciendo esas pruebas diagnósticas como tú mencionas, porque hay sitios donde se hacen y sitios donde pues no se utiliza esta herramienta. Y claro, yo le dije a mi amiga, oye, ¿y por qué no nos cogemos a la niña y vamos aquí enfrente, que hay una farmacia enfrente del hospital, como todos los hospitales que tienen enfrente una farmacia, y bueno, pues compramos un test y por lo menos, y bueno, pues le hice el test a la niña al salir de la farmacia y la niña pues lo que tenía era gripe A. Entonces,
Pues qué diferente, y fíjate qué tontería, Claro, porque incluso en ese hospital no lo hubieran hecho, es un virus, porque no hacían la prueba, lo hubieran visto y hubieran hecho, sí, por el cuadro es un virus, pero no sabemos si es COVID, si es gripe A, si es gripe B. Ojo que el aislamiento, que decir, las medidas de, sí, digamos, de no contagio y de prevención son las mismas, ¿no? No porque sea gripe A, ahora hay que decir, ¡hala, pues venga, mañana al cole! No, si la niña tiene gripe A no puede ir al cole mañana. Igual que si fuera COVID. Pero, claro, mi amiga se fue de lo más tranquila a su casa. Dijo, a gripe A. ¿Y esto qué es? Bueno, pues como una gripe normal, pero estas características. Ah, fenomenal. ¿Y qué hay que darle? Pues mira, la niña si tiene fiebre hay que darle un paracetamol y la niña lo que tiene que hacer es meterse en la cama y beber mucha agua y descansar. Ah, pues qué bien. Porque ponerle nombre a las cosas no es porque le queramos poner nombre, es que nos ayuda, es que realmente claro. se identifica, ¿no? Y el paciente necesita, si es posible, y además esos test es que cuestan 2,97 €, no estamos hablando de una prueba diagnóstica, o sea, que te tomas un café en cualquier bar de Madrid y ya te sale más caro que esa prueba, ¿no? Son herramientas afortunadamente muy accesibles en nuestros países. Entonces, bueno, yo creo que hay que animar mucho, como comentábamos antes, tanto si se va a encontrar con alguien vulnerable o en las consultas, porque evitamos también de alguna manera el uso indebido de los antibióticos si detectamos, ¿no? Que es un virus. Esto me parece fundamental. Pero bueno, yo me he ido con mi libro otra vez, yo que soy barro para casa, sabes que yo lo de los test en consultas o en farmacia, pero eso me parece súper importante. Pero estamos hablando de los planes de vigilancia, ¿no? Y estábamos comentando cómo puede afectar pues, la planificación de un hospital, ¿no? De incluso cancelar cirugías para poder atender y dar más camas a infecciones respiratorias, pero puede afectar de un hemisferio a otro, o sea, ya no solo que tuviera las previsiones aquí, sino, oye, lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, ¿cómo vemos que pueda afectar al hemisferio sur? ¿Tanto podemos saber? Bueno, sí, primero, porque como los dos hemisferios tenemos una climatología totalmente opuesta, pues lo que pasa en un hemisferio será lo que a posteriori pase en nuestro hemisferio. Una forma que teníamos nosotros antes, ahora quizá ya no tanto, pero también le echamos el ojillo, pero una forma que teníamos antes un poco de estar prevenidos era ver cómo pasaba la gripe en Australia, porque la gripe pasa primero en Australia cuando ya es invierno, cuando ahí acaba de pasar es verano, pero empieza nuestro invierno y entonces decimos, uy, este invierno ha venido fatal en Australia, irse preparando. O sea que, claro, al tener climatologías distintas, pues la epidemiología es un poco especular, hace un poco de espejo. Son en un momento dado absolutamente contrapuestas, pero en cualquier otro, si haces una superposición de los dos hemisferios por su estacionalidad, podía ser totalmente o muy altamente concordante. Uh -huh. Y Quería comentarte también, dime, mira, de dime. lo que has dicho de los test, claro que está muy bien. Además, hay otra cosa que es que cuando tú vas a un hospital para que te digan, tranquila señora, que su niña tiene un virus, probablemente le hayan hecho un análisis de sangre para descartar que no haya una infección bacteriana, una radiografía de tórax con la irradiación que eso comporta por ver que no tenga una infección respiratoria y muy probablemente, si es un pequeñino o una pequeñina, una sondaje vesical para ver que no tenga una infección de orina. Porque, claro, en el hospital, bueno, en el hospital en cualquier caso, en cualquier pediatra, el diagnóstico de un cuadro viral es por descarte, Claro. salvo que tengas un test y el test te diga que lo que tienes es un virus. Es un factor más a favor de estudiarlo con detenimiento y meter el palito y decir, pues sí, es la gripe A y tendrá tantos días de fiebre, como tú has dicho, y estará pochita y cama y paracetamol. Y aquí se ha acabado la investigación de este cuadro de fiebre. Es una prueba barata, rápida, invasiva, pero mínimamente que va a evitar bueno, yo por ejemplo que he tenido pielonefritis y cosas así, y entonces llegas allí y entonces venga, pues ahora el análisis de orina y ahora la analítica y ahora te quedas aquí toda la mañana esperando a que tal, que, ocupando un espacio también y una saturación que, bueno, pues que en este caso no tenemos un test rápido a lo mejor de pielonefritis, pero si lo hay y es barato, pues bueno, como cribado, ¿qué es negativo? Bueno, pues no hemos Pero perdido nada. Hemos perdido 5 minutos
y a nivel de coste, pues un euro y poco, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, pues es importante. Más cosas, Pepe, que quería preguntarte. El último brote de bronquiolitis generó una alerta por parte de los pediatras de urgencia españoles al final del año pasado, porque los medios de comunicación se hicieron eco de una alerta sanitaria que había en el Reino Unido por el aumento de las infecciones graves por Streptococcus pyogenes. Eh, Todas estas alertas, ¿qué significado tienen? Porque a veces oímos cosas y sobre todo los titulares de la prensa dan mucho miedo. Sí. Mira, aquí hay dos cosas que son distintas. Una, la bronquiolitis por VRS. El Sí, año pasado saltó a la prensa, pero no fue mucho más intensa que la de cualquier otra temporada. Ya sabes tú que la prensa pues seguía un poquito también como si fuese Twitter, pues por los trending topics, sí. ¿no? Y el año pasado en invierno hubo mucho trending topic en la prensa de bronquiolitis. La bronquiolitis, los pediatras, iba a decir que tenemos una parte de nuestra anatomía pelada de verla, porque es que desde cuando yo era residente, lo primero que te enseñan es a ver y a diagnosticar la bronquiolitis. Y salvo este pico que hubo este verano post-pandémico rarísimo, siempre ha seguido el mismo patrón y el número total de casos siempre es más o menos el mismo y los que ingresan más o menos lo mismo y los que tienen que estar con respiración asistida más o menos lo mismo. O sea que fue un poco Sí, movidón de la prensa. Otra cosa, sí que tienes razón, es los brotes estos importantes del estreptococo piógenes, el beta hemolítico, el que comentábamos antes de las anginas, que no sabemos por qué. Ha habido muchos casos graves, bastante más de lo normal, pero es que ha habido muchísimos más casos de los que habitualmente vemos. Entonces, la consideración actual es que proporcionalmente los graves han sido los mismos que siempre, pero como ha habido muchísimos, pues esa proporción se ha mantenido, por lo tanto los graves también han sido muchos más. Ha causado septicemias, es decir, infecciones de la sangre, ha causado neumonías importantes, pues eso, un bichillo que habitualmente estamos acostumbrados a que nos dé unas anginas o una escarlatina, pues este año ha habido tantísimos casos que como siempre de todos estos hay un 1% que la cosa va mal, pues cuando hay 100 el 1% es uno, pero cuando hay 1 millón el 1% son 100.000. Esa es la diferencia. Por eso se cree porque es por lo que ha habido tantos, no porque haya malignizado el bicho ni porque no se esté tratando bien, sino porque hay muchos de los normales, por lo tanto, los que se complican son muchos también. más en proporción, ¿no? O sea, al final Sí, es sí, sí, sí. como cuando con el COVID, las hospitalizaciones, bueno, claro, es que en proporción, claro, cuando decíamos, no, en la sexta ola, es que no es grave, ya, pero como hay tantísimos que están infectados, pues la Claro. proporción que se va de madre, aunque no sea muy, muy grave ahora, o sea, grave, es decir, aunque tengamos inmunidad, pero como hay tantos, pues al final en proporción van a aumentar las hospitalizaciones y la saturación hospitalaria, ¿no? Algo así. Exacto, correcto, eso es. Y con esta red de vigilancia epidemiológica que es tan importante y que a veces se le da, bueno, pues poca relevancia, eh, ¿crees que realmente estamos preparados en España para anticipar los brotes? Los profesionales, los pediatras, los sanitarios, muchos, se reclama pues que se cree un observatorio, ¿no? Un observatorio en tiempo real por ejemplo, del VRS. Sí que tenemos de la gripe todos los años, el Carlos III, tú subes te conectas a la web y te está diciendo semana por semana cuál es la incidencia. Pero bueno, pues aquí tenemos la gripe, pero con el COVID hemos tenido también esa vigilancia, pero por ejemplo con el VRS, ¿sería necesario? ¿Qué ventajas podría tener esto? Coste-beneficio, siempre nos cuesta Bueno, invertir. gran parte del problema de esto es que los epidemiólogos y salud pública son muy simpáticos, muy buena gente, muy trabajadores, pero muy pocos. Y Esto es no al les, revés, ¿no? Aquí son tan pocos. exacto, aquí les da, son tan pocos que aunque trabajen mucho, No les no les cunde. cunde. Claro, nosotros ahora tenemos así de montada, diríamos, de forma
de forma casera, para que nos entienda la gente, una red de vigilancia epidemiológica entre pediatras de atención primaria y el servicio de infecciosas del Vallebrón, al cual se ha sumado también el Biocoms de la Universidad de Barcelona, el Departamento de Biofísica, y entre los datos que nosotros aportamos a su expertise y sabiduría y los cálculos que nos hacen los biofísicos, pues bueno, hemos llegado a poder adelantar cuándo será el pico máximo de bronquiolitis con 10 días de antelación, cuándo empezarán a ingresarse, cuándo cederá. Y son predicciones que tú dices, es que yo lo flipo. ¿Cómo puede ser que esto se pueda hacer y encima acierten? Porque claro, decir, esto en 15 días se habrá pasado. Decir, bueno, en 15 o en 8 y que No, sean en 15 15. clavados. No, no, claro, es que hay muchas cosas de estas que nosotros trabajamos cada día viendo niños y no tenemos en mente que puede haber algunos trabajos de desarrollo que incluso para los que trabajamos cada día viendo niños nos iría de fábula, porque que te digan, no, es que ahora vas muy agobiado, pero dentro de 15 días se va a acabar. Bueno, pues a lo mejor algún gerente dice, bueno, pues a lo mejor ahora pongo 2 y a partir de 15 días con que ponga medio ya me vale. A todos los efectos, a trabajar con la epidemiología y crear o poner en marcha modelos matemáticos de estos de predicción que existen y que son no a muy largo plazo, no a plazo de meses, pero a plazo de semanas y días son realmente fiables, es un puntazo que ahorraría mucho dinero y que ahorraría muchos recursos, pues, materiales o personales. O sea que si con los pocos mimbres que tenemos realmente se consiguen grandes cosas que son herramientas de muchísima utilidad y que no olvidemos que salvan vidas, es que no estamos hablando de hacer una predicción para, no sé, unas elecciones, que en eso sí que se invierte, oye, en eso sí que hay las encuestas, Sí, pim ahí. pam, todo el día tenemos 500 encuestas de todos los colores ahí trabajando, en fin, eso también acaba con la vida de algunos, pero de otra manera. Si los epidemiólogos del CIS nunca ¿Te faltan imaginas? epidemiólogos para el CIS. Habría que poner ahí no sé, un departamento, porque ahí sí que hay bastantes. Igual si les sobra algún ratete, se les pasa un poco de información y oye, conseguimos algo. Pero bueno, mientras los epidemiólogos del CIS nacen y crecen, sí que nos queda, bueno, pues pedir que se invierta en este tipo de... Es verdad que Eso, yo creo que epidemiología, sí. algo que está, algo que realmente, esos datos, ¿no? O sea, en el mundo del Big Data que estamos ahora y de los datos, que sabemos lo importante que es, lo que pasa es que, bueno, es un trabajo de atrás, ¿no? Es un trabajo que no se ve, que no luce, que no brilla, pero gracias al cual, pues los demás podemos mantener nuestra vida con un orden. Y que es una cosa muy chula, que yo la he descubierto no hace mucho, que es un trabajo muy interesante porque es colaborativo, porque que tú puedas estar trabajando con biofísicos y nosotros tenemos reuniones de este grupo de investigación, te diría casi quincenalmente. Pues que algún día uno de estos biofísicos te dé una charla sobre climatología, sobre cambio climático, sobre cómo se desplazan las olas de contaminación, sobre cosas increíbles que te expliquen que aquí, por más polución que a ti te parezca que hay, no va a haber nunca porque hay unas corrientes que la arrastran para acá y para allá y que tal comarca que a ti que te parece que es sanísima, resulta que ahí hay un valle que la acumula. Pues bueno, yo es que este trabajo colaborativo con biofísicos, con matemáticos, con epidemiólogos que te den su punto de vista de lo que tú te crees que sabes muchísimo y que te das cuenta en un momento dado que, no, que sabes lo justito para salir adelante por la consulta. Pues yo lo encuentro Es muy fascinante, enriquecedor, sin duda. me parece genial, sí, sí. Es enriquecedor y bueno, pues tenemos que meter ese gusanillo, que no hace falta que nos pongamos a hacer la chi cuadrado nosotros, la TED Student, que yo Eso lo hacen ellos. eso lo hacen ellos, eso, bueno, eso lo hace el ordenador, de hecho, sí, ellos lo que tienen que tener es esa visión y la capacidad, ¿no?, de gestionarlo todo. Pero bueno, pues vamos a seguir, vamos a ponerle una velita a alguien para ver si eso se viene arriba. Y te voy a pedir, Pepe, son las 19:55, llevamos casi una hora de directo, pero claro, es que tú y yo nos ponemos a hablar Y lo que duraría esto. y no vemos fin, hemos ido repasando.
muchos de los temas, ¿no?, relacionados con la estacionalidad de las infecciones, por qué está cambiando la película. Hemos hablado de, bueno, pues de lo que ha pasado y de herramientas que se pueden implementar para mejorar el futuro, pero ahora, Pepe, te voy a pedir bueno, pues que te pongas así un pañuelo por la cabeza y que saques la bola de cristal en plan bruja Lola, eh, pero de la mano de la ciencia, ¿eh? No de la Venga, mano no de la mano de la taromancia. Y no sé si se llama así, pero bueno, me ha salido que yo he llevado mucho tiempo sin hablar, sin utilizar esa palabra. Y te voy a pedir que nos cuentes cómo ves el futuro, porque, bueno, da mucho miedo una palabra que es la coinfección, ¿no? Que coexistan la infección del COVID a la vez con la gripe, con el virus respiratorio sincitial. Entonces, la OMS ya está empezando a monitorizar la consistencia de estos virus, ¿no? Del SARS-CoV-2, del VRS, con la vigilancia centinela. Entonces, ¿qué podemos decirle a las familias que tienen niños, incluso también para ellos mismos? ¿Qué nos puede deparar el futuro, ¿no? O sea, por dónde pueden ir los tiros? a ver, te voy a mirar la bola Concéntrate, y concéntrate, Pepe, bien, me mira bien concentro que la bola y, tiene tela. y voy a decir algo que va a ser sumamente fácil de entender. No va a pasar nada más allá de lo que está pasando y de lo que ha pasado siempre. Es decir, ahora se está investigando sobre estas coinfecciones virales entre ellos y coinfecciones virus-bacteria, porque a raíz de las investigaciones del COVID y de todo este aislamiento, se ha visto también que cuanto menos virus circulante hay, menos neumonías bacterianas hay, que esto lo decías tú hace 20 años y te tomaban por tonto. ¿Qué va a tener que ver una infección vírica con las neumonías bacterianas? Pues sí, las neumonías bacterianas en gran cantidad y en gran medida van precedidas de infecciones virales que muchas veces Complican. nos parecen banales. Esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que no lo sabíamos y ahora nos empezamos a dar cuenta. Por lo tanto, no es que ahora vaya a venir el Terminator de las bacterias o de los virus y se vayan a unir entre ellos para destruir la humanidad. No, lo que pasa es que nos creemos muy listos. Ahora nos hemos dado cuenta de que pasa esto, pero ellos ya se habían unido ancestralmente para fastidiarnos todo lo que puedan desde hace mucho tiempo. Por tanto, lo que quiero decir con esto, un poco en plan de cachondeo, es que algunas cosas estas que se dicen porque se ha llegado a ver que esto pasa y no quiere decir que esto pase ahora, pero que no pasase antes. Por tanto, la ciencia avanza en el conocimiento, se tiene conocimiento de cosas nuevas, se puede investigar con ello, pero no vamos a ir a peor, porque esto ha pasado toda la vida. ¿El futuro cómo va a ser? Pues yo creo que el futuro va a ser, afortunadamente, un día u otro vamos a salir de la pandemia, igual que se han salido de todas las pandemias, y desafortunadamente de aquí 75, 100 años va a haber otra pandemia de otro virus que haya mutado o que haya pasado de una especie animal a la humana. El futuro suele ser bastante repetitivo y bastante aburrido. Ahora sí, una cosa, y voy a vender mi libro de ahora. Venga, dale, Si, dale. si estamos bien vacunados contra todo aquello que sí que sabemos que nos puede hacer daño a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro entorno, las posibilidades de que ese futuro más o menos maquiavélico nos afecte son mucho menores, por supuesto. Bueno, y en este caso yo creo que tenemos una experiencia previa con la mal llamada gripe española, ¿no? Que realmente los coletazos y en el hecho de no poder haber dispuesto de una vacuna con la velocidad con la que pudimos vacunarnos nosotros, pues ha hecho que, bueno, pues sea distinto, ¿no? Cómo se ha comportado la epidemia. Claro, Por ¿cuánta gente murió con la mal llamada gripe española? Pues murió probablemente más que la que ha muerto ahora con la COVID y proporcionalmente, teniendo en cuenta que la población mundial de antes era mucho menor que la de ahora, proporcionalmente muchísima más. ¿Cuánta gente muere ahora de gripe? Pues a lo mejor le puedes poner 3 cifras, no más. Y sí, estamos hablando de tasas de antes
que tenían 6 o 7 cifras. ¿Cuál es la diferencia? Pues uno, que han mejorado las condiciones higiénicas y dos, que tenemos vacunas contra la gripe, porque el bicho es el Es el mismo. mismo. Y nosotros en 100 años no hemos evolucionado como para protegernos de eso. Por tanto, cifras cantan. Tú fíjate, has mencionado antes lo de, me suena muy apocalíptico, ¿no? Lo del Terminator. Tú sabes que ya en el Apocalipsis se mencionaba la bestia de las 7 cabezas. Y es algo que tenemos ya desde tiempos inmemorables en la Biblia muy grabado a fuego. Lo de un monstruo de 7 cabezas es algo que nos da mucho miedo. Debe ser algo también del ser humano, ¿no? De que nos Bueno, imaginamos una bestia con muchas cabezas pensando que al final, tú fíjate, Pepe, ¿qué te da más miedo? ¿Un monstruo con muchas pistolas o con muchas cabezas? A mí con muchas cabezas, porque la bueno, imaginación es porque ha peligrosa. sido lo malo, ha sido de lo malo lo peor. Los de pistolas vemos muchas por la tele y al final, cuantas más pistolas llevan, peor acaban, todos lo sabemos. Al final sale uno guapo, estilizado, hecho un pincel, que lleva una pistolita pequeña o ha hecho unas clases de judo y ahí se han acabado todas las pistolas de todo el mundo. Ahora, contra uno de 7 cabezas, dime tú, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Es imposible, Sí. eso está todo perdido. Entonces, claro, eso de tener los virus coexistiendo, ¿no? Como durante época de picos, ¿no? En el COVID que se habla, no, es que ahora se va a juntar uno con otro y van a crear, ¡buah! El supervirus, ¿no? Eso nos da muchísimo miedo y bueno, pues me gusta mucho tu mensaje, que es poco apocalíptico, es decir, no va a pasar nada que no haya pasado antes, pero con esa salvedad, ¿no? Y es que la higiene es importante y la vacunación es fundamental. O sea, la vacunación Claro, realmente... lo que no podemos pretender es que las cosas nos vayan bien y nosotros no poner de nuestra parte. ¿Qué podemos poner de nuestra parte? Pues las normas higiénicas básicas, el que nos quedemos en casa cuando estamos enfermos, el que no nos llevemos la tortilla de patatas a medio hacer un domingo a Anda que no hay 35 comida, grados a comida que la cabo de tienes que llevar gata. tortilla de patatas. Acabo de gata la tortilla a 35 grados al sol y que no nos vacunemos, porque claro, entonces es que le estamos dando comida al monstruo de las 7 cabezas. El monstruo de las 7 cabezas, pues a lo mejor como tal no lo vemos, pero como símbolo sí que está ahí escondido. Y es lícito que tengamos miedo, porque tenemos que tener miedo. Si no tuviésemos miedo, estaríamos extinguidos. Uno de los Estaríamos muertos. factores que, No, que perpetúa la especie es el miedo. Yo lo vi una vez que lo dijo un psicólogo, no sé cómo lo dijo muy bonito, yo lo voy a decir muy mal. Es el único impulso o el único sentimiento que ya se nace con él. O sea, tú naces con miedo. Un bebé, tú le das un susto y se asusta. asusta. Un bebé, tú le explicas un chiste y no se ríe. Un bebé, tú lo pones a andar y no anda. Un bebé, tú Le le das das un de abrazo comer. y no te quiere. Exacto, pero tú le das un susto y se pega, tú lo ves que se asusta. O sea, es el único impulso, sentimiento, llámale como quieras, que se transmite genéticamente porque es lo que perpetúa la especie. Oye, qué interesante eso, Pepe, qué reflexión más buena. Es Mira, chulo, ¿eh? me A la, mí me gustó cuando lo vi. me la voy a guardar porque he estado hablando hoy con otra amiga sobre el miedo y además era como algo, porque he leído esta mañana en Instagram algo también del miedo, de que cuando tienes miedo realmente no hay que huir, porque, bueno, tú para avanzar tienes que ir en esa dirección, ¿no? Y saber qué es lo que te da miedo de abordarlo, pues un tema también así de psicología y tal, pero el hecho de que sea un instinto tan primario, bueno, pues es bueno, nos da la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, lo has dicho, estaríamos todos muertos porque no nos daría miedo ni cruzar un paso de peatones, ni el fuego en la cocina, ni absolutamente nada. Claro. Instinto de prevención. Entonces, ese instinto de prevención que tenemos tan primario para todo en la vida y que tenemos la gran suerte de que aquí en España es un pinchacito, o sea, que es que somos muy privilegiados porque ni nos cuesta dinero ni nos cuesta esfuerzo y con una aplicación te dicen el día y la hora a la que tienes que ir y te lo ponen, o sea, es fantástico. Bueno, pues vamos a aprovecharlos y no pasarnos de tuerca, hombre, para perpetuar un poco la especie, que aquí hemos venido para quedarnos. Aunque ya no sea por uno mismo, por la especie, pues vamos a vacunarnos, porque si Hombre, no, por un igual poco acabamos mal. que somos humanos, ¿no? Vamos a dejar un poco nuestra huella, no la de carbono, esa no, pero la huella de que también tenemos muchas cosas buenas los humanos. Y entre las cosas buenas, Pepe, has dicho antes
que ibas a hablar de tu libro, que son las vacunas, desde el Comité Asesor de Vacunas, la Asociación Española de Pediatría. Bueno, pues dentro de vuestro ADN está hacer divulgación, está hacer pedagogía sobre la importancia de la vacunación en todos los frentes, entre ellos en las redes sociales, que es uno de los que están ahora más pegados a las familias. Y pensando en eso, en las familias, las que quieran saber más cosas sobre salud infantil, sobre vacunación, sobre prevención, eh, ¿qué podemos recomendarles? Yo me lo sé, pero prefiero que lo cuentes tú. Bueno, hombre, les recomendamos, yo creo que hay dos elementos básicos de los cuales parten otros, que una es la página web del Comité Asesor de Vacunas, que tiene un apartado, probablemente no el 50%, pero un apartado muy importante dedicado a las familias. O sea, tiene una parte de profesionales y una parte de las familias. En la parte de familias, lo mismo que se explica en la parte de profesionales, se explica de cara a la ciudadanía para que sea fácilmente entendible. Hay una sección donde pueden lanzar cualquier pregunta que tenga que ver con vacunación infantil y que les preocupe, y tienen el compromiso de que en menos de, te iba a decir 24, pero vamos a poner 28, hay 48 por no pillarnos los dedos, que en menos de 48 horas se les responde esa Fantástico. consulta. Esto, qué pocos servicios, incluso de pago, te dan ese gran servicio. Nada, hay gratis y encantados de hacerlo. Es más, este viernes y sábado fueron las jornadas del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y una de las mesas hace referencia a las preguntas que recibimos tanto de profesionales como de familias, y se pone en valor y se comenta delante de la gente y se repasan las más leídas, las más vistas. Es decir, que es un apartado en el cual nosotros le damos mucha importancia y cuantificamos y cuántas han entrado, y parece que suben y parece que bajan, Uh -huh. y se repasan y se revisan y se hacen con tanto cariño como si el que te está preguntando es un catedrático de salud Sí, pública sí. de la Complutense. Exactamente lo mismo. Y ahí tienen una vía para preguntar absolutamente lo que quieran. Y luego está también la web En Familia de la EP, obviamente por su nombre, dedicada a las familias, donde también hay muchos capítulos dedicados a vacunación, muchos temas monográficos dedicados a vacunación, y algunos links también a la página del Comité Asesor de Vacunas, para que lo que no quede claro en una web se pueda recuperar de la otra. Y a partir de estos dos entes, pues a partir de aquí salen páginas de Facebook, salen Instagrams como este, salen cuentas de Twitter. Quiere decir que en el fondo tenemos mucho empeño en dar servicio a las familias, porque al fin y al cabo los que se van a vacunar son las familias, y con quien queremos estar a buenas y aclarar Conectar. todas las dudas que puedan tener, por supuesto que es con ellos. Bueno, pues yo animo a todas las personas que están conectadas y a las que van a estar viendo este directo en diferido, que como sabéis este directo se va a quedar en mi perfil para que podáis escuchar la conversación de una horita que hemos tenido Pepe y yo. A que, bueno, pues a que sigáis la cuenta de En Familia en Instagram, que la información es muy valiosa y que ante cualquier duda tenéis a vuestros pediatras. Afortunadamente también en España todo el mundo tiene derecho a tener un profesional sanitario. A veces no todo el mundo tiene un pediatra en su pueblo, en mi pueblo no hay pediatra, pero podemos acceder a un pediatra en un hospital o en otros si es necesario, pero sí a esa asistencia sanitaria. Tenemos a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros farmacéuticos, pero que en todo momento, en todo lugar, en nuestro móvil, tenemos esa web donde cualquier duda que se nos haya ocurrido, lo más probable es que haya habido algún padre, alguna madre que ya se le haya ocurrido, que la haya trasladado y que tanto en el Comité de Vacunas como en la web de En Familia hayan decidido hacer una entrada específica sobre cómo se previene esto o qué hacer si mi hijo tiene esto. No somos tan especiales, ya hemos visto en este directo que tropezamos todo el rato en la misma piedra, entonces lo que nos parece, ay, a mi hijo lo que le ha pasado, es bastante probable que el padre de Pepito también le haya pasado.
y que muchos pediatras hayan decidido escribir entradas sobre esto. Un consejo que es de la mano de la evidencia científica, totalmente riguroso, en un lenguaje muy cercano, en fin, que es una joya y nada, que yo también hablo de vuestro libro, que es el mío, porque todos los sanitarios estamos en esto y es más, si todos los sanitarios, que me consta que hay farmacéuticas conectadas al directo, nos acostumbráramos también a prescribir este tipo de webs o de páginas de Instagram, cuentas de Instagram, realmente haríamos una gran labor. O sea, igual que prescribimos hábitos saludables, prescribir webs rigurosas es una manera de mejorar la salud de los pacientes. Sí, sí, por supuesto, porque es que los pacientes se meten mucho en la web a buscar cosas, ¿no? Ya no vamos a hablar del mítico doctor Google, pero que cualquier duda que puedan tener se meten en la web. Entonces, prescribir, como tú bien dices, cuáles son aquellas webs que son fiables, rigurosas, con un contenido amplio, además que la misma web les puede resolver distintos tipos de dudas, pues es una prescripción tan saludable como la de marcarle unas pautas de alimentación o recomendarle que antiinflamatorio no se puede tomar porque está sufriendo no sé qué. Estamos en 2023, la gente tiene sus cauces de información y los sanitarios que estamos de cara a la gente tenemos que saber asesorar también en estos temas. Bueno, es definitivo esto que has dicho. Sin duda. Pues Pepe, me ha alegrado mucho poder conversar contigo, aunque sea a través de la pantalla esta tarde. Nos debemos una conversación A presencial y ver, un reencuentro. Bueno, nos vimos el año pasado en el mes de junio en Palma, ¿no? En el sí, Congreso, en Palma nos vimos, sí, sí, sí. que llevábamos un montón de tiempo sin vernos, pandemia mediante. Y bueno, pues seguro que este año, que hay mucho salseo por ahí, como se suele decir, estoy segura que en alguno de esos salseos Coincidiremos. coincidiremos y hablaremos de algunas cosas más personales, además de la estacionalidad de las enfermedades infecciosas respiratorias. Perfecto. Y nos tomaremos, ten por seguro, un agua mineral con gas Con y una gas, ensaladilla de quinoa. Eso exactamente. cae fijo. Mucha quinoa, un poquito de limón también. Vale. Pepe, un besito fuerte. Muy bien, Marian. Encantadísimo de estar contigo y con todos los que nos han escuchado y que hayan podido aprender, ni que sea un poquito. Muchas Hasta gracias. luego a todos. Adiós.